La consagración de este templo originó un gran debate político y religioso. Desde el Parlamento hasta las parroquias, pasando por los grupos de damas de la alta sociedad, se movilizaron para impedir, al precio que fuera, la inauguración y consagración de este templo anglicano y desacreditar al pastor Cabrera. Fue un hombre público, fustigado fuertemente por las fuerzas contrarias a un pensamiento protestante, y dio motivo a algunos poemas satíricos, algunas manifestaciones del episcopado español en general, algunas damas de la nobleza pidiendo al presidente del gobierno que no se permitiese abrir el templo de Cabrera, templo protestante. El conflicto es de tal magnitud que el literato Leopoldo Alas Clarín se hace eco del mismo y escribe un artículo reclamando tolerancia bajo el título Diálogo edificante, donde la Basílica de Covadonga defiende una postura catolicista y patriótica frente al templo protestante de Cabrera. Juan Bautista Cabrera nació en la ciudad alicantina de Benissa en 1837. Terminados sus estudios eclesiásticos, se dedicó a investigaciones filológicas y bíblicas, llegar las lenguas griega, hebrea, inglesa e italiana. Sus investigaciones en la Biblia y el desacuerdo con la intolerancia católica le llevan a abandonar la orden de los clérigos regulares de las escuelas pías, buscando refugio en Gibraltar en 1863. Se produce el gran atropello contra Manuel Matamoros y sus secuaces, como se podía leer hasta en la Gaceta de Madrid. Están disfrutando de la ilusión varios de libertad religiosa y de respeto. Sin embargo, a esta gente, Manuel Matamoros y otros, se han abierto las cárceles de Málaga, de Granada, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén y de Barcelona por el delito de distribuir la Biblia. Él se indigna, en su condición todavía como eclesiástico católico, se indigna de este no trato sino maltrato. Y colgar los hábitos en aquella época con el concordato que en el año 51 había firmado Isabel II con el Vaticano era correr alto riesgo. Cuando llega a Gibraltar, entra en contacto con otros españoles que han buscado allí refugio. Conoce por primera vez las iglesias protestantes, asiste a la predicación, escucha a españoles que allí pastorean y cuidan de una escuela de primeras letras para los hijos de los refugiados. Para sobrevivir, se dedica a la enseñanza de las matemáticas, el dibujo y a las traducciones. También comienza a leer la traducción Reina y Valera de la Biblia, un descubrimiento que marcaría su vida. Esa lectura de la Biblia, en lo particular, las predicaciones en las iglesias protestantes de Gibraltar, va a hacer que lo que antes ha sido solamente descontento, desacuerdo del fanatismo e intolerancia de la Iglesia, donde se crió y le nombró ministro, va a ser una confrontación y se va a producir el rechazo, por un lado, de la Iglesia de Roma y la conversión a la Reforma. En Gibraltar, con el celo del que ha encontrado una nueva vida y en compañía de otros protestantes españoles, Cabrera comienza a sentar las bases para la constitución de la Iglesia española reformada. También desarrolla su formación teológica por el estudio y las traducciones de libros de teología y liturgia anglicanos. Tan pronto se declara la libertad de cultos tras la victoria de la Revolución La Gloriosa en 1868, que supuso el destronamiento de la reina Isabel II, Cabrera aprovecha la presencia del general Prim en Algeciras y va a pedirle libertad para predicar el Evangelio por España. El general Prim, al igual que Juan Bautista Cabrera, habían tenido una visión de España que fuera una España moderna, una España europea, una España que pudiera pasar del antiguo régimen
a una situación verdaderamente democrática y plural. El general Prim se entrevistó por primera vez en 1868 en la bahía de Cádiz con Juan Bautista Cabrera, y Juan Bautista Cabrera, que había salido del exilio en Gibraltar, fue a visitarle para pedirle permiso para comenzar el trabajo evangelizador en España, pues con la aprobación del nuevo gobierno que acaba de derrocar a la reina Isabel II. Y cuando se entrevistaron el general Prim y Cabrera, Cabrera anotó en su diario que el general Prim le dijo: a partir de este momento pueden ustedes ir por toda España predicando a Cristo con sus Biblias debajo del brazo. La autorización del general Prim abre una nueva etapa para el protestantismo español. Por fin comienza un periodo de libertad religiosa después de siglos de intolerancia. Cabrera y sus compañeros rápidamente pasan a la península y comienzan una labor incansable de evangelización. Ese permiso del general Prim permite que él y otros pasen a territorio español, y él se instala en Sevilla, abriendo la primera públicamente, porque ya existían de forma clandestina desde la década de los 50 grupos protestantes organizados en Andalucía y algunos en Cataluña, pero realmente de forma pública se abre el 28 de diciembre de 1868 la primera capilla o templo protestante en la península, no en España, porque el 8 de noviembre, solo unas semanas antes, se había producido este asunto, apertura de un templo público protestante en Mahón. Era un hombre con una gran visión evangelística. Es sabido que cuando llegó a Sevilla, su primera parroquia la formó yendo predicando por las tabernas sevillanas, donde se hablaba de libertad política, y él, en muchas tabernas donde había tertulias políticas, pues él se presentaba, y después de que hablaba alguno, pues él hablaba de la libertad en Cristo en muchas de las tertulias políticas, y así formó la primera congregación que tuvo en Sevilla. Entonces tenía una visión evangelizadora para España. Como apoyo a este trabajo va a iniciar un periódico. Es verdad que la historia del periodismo protestante español se inicia antes, se inicia en Inglaterra por exiliados protestantes españoles, pero lo que es en territorio español, el segundo de los títulos, concretamente el suyo, es el cristianismo. Allí debate la celebración del Concilio Vaticano I, allí se recogen las primeras peripecias, aventuras y desventuras de las iglesias protestantes, no solamente en Sevilla, Andalucía, sino en toda España, y allí también nace el primer libro suyo que va a publicar, El celibato forzoso del clero. Después de 5 años en Sevilla, se produce el triste suceso de la muerte de Antonio Carrasco, pastor de la iglesia protestante que comenzó a organizarse en Madrid al naufragar el barco en el que volvía desde Nueva York. Ante la necesidad, la congregación llama a Juan Bautista Cabrera para ocupar su lugar, llegando a Madrid en 1874. Unos años después fundó la Iglesia Española Reformada Episcopal, de la que llegó a ser su primer obispo. Cabrera pensó que el protestantismo español solo podría ser fuerte si estaba unido en un único cuerpo, y él pensaba que era muy importante que existiera una iglesia nacional que coordinara los esfuerzos de todos los diferentes grupos que estaban trabajando en España. Y yo creo que él aportó esa visión y después aportó una organización. Desgraciadamente para él fue imposible que formar una iglesia nacional compuesta por todos los que estaban trabajando en España, así que hacia 1880 se formó una iglesia compuesta por todos aquellos que mantenían la misma visión que él de una iglesia nacional. Como pastor y obispo de la Iglesia Reformada, Cabrera desarrolló una labor inmensa de publicación literaria, formación de líderes, comienzo de nuevas iglesias y estructuración del protestantismo español y de sus relaciones internacionales. Construyó este templo cuya consagración fue notoria en toda la nación y consolidó la presencia protestante. Cabrera es un hombre de iglesia, sobre todo, y eso está determinando su escritura, ¿no? Ha publicado
un libro donde recoge todo lo que había escrito en 1907, o sea, justamente hace un siglo, un año, que apareció este libro, y se titula Poesías religiosas y morales, que ya da de por sí un sello de su orientación. Fue también un gran liturgo o estudioso de las liturgias que tenía la Iglesia primitiva en España, y de hecho contribuyó a la formación, o mejor dicho, contribuyó a la traducción y organización de la liturgia mozárabe para el uso de la Iglesia española reformada. Fue un buen músico, tenía dotes musicales, y no solamente él, sino sus hijos, y contribuyó también a componer aproximadamente unos 200 himnos. Muchos de ellos los adaptó de los himnarios ingleses, escoceses y alemanes, y aproximadamente hoy en día son muy conocidos 200 de los más de 400 himnos que él compuso. El 17 de marzo de 1893, bajo el pastorado de Cabrera, se inauguró esta iglesia del Redentor, después de retirar la cruz de la fachada y el texto Cristo Redentor Eterno, tal como exigió el gobierno. A pesar de eso, todavía algunos reclamaron en los periódicos que se cambiara el nombre de la calle por Maleficencia, en lugar de Beneficencia. Juan Bautista Cabrera murió en 1916. Casado con Josefa Latorre, tuvo 7 hijos. De estos, Fernando le sucedió en la presidencia de la Iglesia y destacó por sus actividades en defensa de la libertad religiosa y en la organización de los 3 primeros congresos evangélicos españoles. Cabrera fundó y dirigió el semanario El Cristianismo y vio impresas sus obras El celibato forzoso del clero, el himnario para uso de las iglesias evangélicas españolas, la liturgia, el catecismo de doctrina cristiana, el manual de controversia cristiana, las poesías religiosas y morales y la Iglesia en España hasta la invasión sarracena. También una autobiografía rimada, Canto Memorial, apareció un año después de su muerte. Cabrera fue un hombre que supo aprovechar las oportunidades que le brindó su tiempo. Hoy que los vientos de libertad y libertinaje se confunden en el amanecer de un nuevo siglo, su recuerdo es de inspiración y reto, porque todavía queda mucho camino por recorrer con la Biblia bajo el brazo.